Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches. En, en esta ocasión vamos a estar tratando el tema de la distribución normal, que forma parte del conjunto de distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua. Ya le había comentado anteriormente que dentro de las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua, no solamente está la distribución normal, sino que también está la distribución uniforme la distribución exponencial, logarítmica. Es decir, hay también otras familias de distribuciones de probabilidad, además de la distribución normal para una variable aleatoria continua. Pero en el caso específico que nos compete a nosotros, pues vamos a estar trabajando con este tipo de distribución. Vamos a ver sus principales características y, y también vamos a ver cuáles, vamos, vamos a estar viendo un caso de aplicación, un ejemplo de cómo podemos calcularla a partir del uso de nuestra tabla de distribución normal estándar, de nuestra tabla de probabilidades. También vamos a estar mostrando cómo utilizar esta tabla de distribución de probabilidad. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué nosotros vamos a estar viendo en la noche de hoy? Vamos a estar viendo cuál es la utilidad, la función, la propiedad de la distribución normal. Vamos a ver el teorema del límite central. Entonces, de ahí vamos a pasar a lo que es la distribución normal estándar, que es con la que vamos a trabajar. Vamos a ver cuáles son sus características, los ejemplos que vamos a estar viendo y cómo determinar las probabilidades a partir del área bajo la curva. eh, que se presentan en este tipo de distribución. Ustedes ven aquí que dice distribución normal y distribución normal estándar. Pues hay una diferencia entre ellas. Cuando hablamos de distribución normal es cuando se normaliza, en este caso, la variable. Es decir, la distribución normal es el nombre de la distribución de la distribución de probabilidad. Pero cuando hablamos de distribución normal estándar es cuando ya la variable aleatoria X la estandarizamos a una media y a una desviación estándar específica para nosotros poder entonces, a partir de una función mucho más fácil que la que tiene la distribución normal, pues entonces ya, en este caso, se me olvidó colocarlo aquí en la presentación, que sería distribución normal o estándar y entre paréntesis la letra Z en mayúscula, que es la letra utilizada para representar este tipo de distribución, pues se utiliza una función para entonces normalizar la variable X o mi variable aleatoria para a partir de ella, a partir de un valor Z que se obtiene, al normalizar esta variable, pues entonces podremos encontrar ya con el uso de la tabla, pues podemos encontrar cuál es el valor de probabilidad correspondiente para la variable aleatoria que ha sido medida o que en este caso queremos estudiar o que queremos analizar. Acá hay cuatro términos, por ejemplo, que vamos a estar, cuatro términos que posiblemente sean nuevos para ustedes, que vamos a estar utilizando en esta presentación. Tenemos el término asintótica, que este quiere decir que es cuando la línea de la curva del gráfico, como ustedes vieron anteriormente, al inicio, pues cuando esta línea simplemente se acerca al eje de las X, o mejor dicho, en este caso, no corta el eje de las X. Bien, simplemente, como dice la teoría, ellos se, ellos se cortan, o mejor dicho, esta línea se toca con el eje X ya en el infinito. La palabra aleatoria, ya una palabra que obviamente ustedes manejan, que se deriva del azar, que son eventos que ocurren de manera aleatoria. Y algo que sí nuevo para ustedes es la palabra tipificada, pues este término es utilizado cuando a la variable X o mi variable aleatoria, pues se le da un arreglo uniforme o estándar, es decir, cuando ya se estandariza la variable, se transforma en la variable X a una variable Z, a una distribución Z.
Y la palabra morfológico, lo vamos a ver en un caso, pues quiere decir un aspecto general de las formas y las dimensiones de un cuerpo. Hablando ya un poquito de historia sobre la distribución normal, esta fue una distribución que fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moubray entre 1667 y el 1754. Pero no es hasta el 1777 cuando Carl Friedrich Gauss pues aplicó esta distribución normal y, y la dio, en este caso, le dio un mayor uso que su mismo creador. Bien, Gauss pues realizó estudios más a fondo donde en este caso él generó una fórmula o la ecuación de la curva conocida actualmente y que ya desde 1855, o perdón, des, desde que él desde que Gauss ya empezó a implementar y en este caso a mejorar lo que es la distribución normal de Moubray, pues Gauss generó una curva en forma de campana que actualmente se conoce como campana de Gauss, comúnmente, no solamente actualmente se conoce porque ese término o el nombre a dicha curva no se le asignó recientemente, sino que ya tiene bastantes años ya con ese nombre. Y es lo que digámoslo así, es un elemento crucial dentro de lo que es la distribución normal o estándar. ¿Cuál es la utilidad que tiene la distribución normal? Pues esta es utilizada muy a menudo, ya que hay un sinnúmero de variables y de fenómenos naturales que están asociadas al modelo de una distribución normal. Cuando hablamos al modelo de una distribución normal, ustedes se van a dar cuenta más adelante que nos estamos, en este caso ya con más detalle, nos estamos refiriendo. Y se utiliza para analizar características morfológicas de los individuos, tanto de las personas como la de los animales y de las plantas, tales como la talla, el peso, el diámetro, por ejemplo, del tallo de una planta, la distancia recorrida por un individuo, por un animal en cierta unidad de tiempo, el perímetro, es decir, todas las características que puedan ser susceptibles de medición, tanto en las personas, en animales o en las plantas, pues normalmente pues son analizadas a partir de una distribución normal. Tenemos características fisiológicas como es el comportamiento o el efecto que tiene un fármaco sobre un individuo, también sobre la cantidad de abono que, en este caso, cuál es la probabilidad de que cierta cantidad de abono, de que cierto tipo de abono, pues tenga un efecto positivo en el crecimiento de algunas plantas. Tenemos también características sociológicas como el consumo de ciertos productos por el mismo grupo de individuos, puntuaciones obtenidas en un examen, puntuaciones obtenidas en una evaluación que se le haya realizado, características psicológicas como el coeficiente o el cociente intelectual de un individuo, el grado de adaptación de las personas a cierto medio o a cierto ambiente. Es decir, tiene una gran utilidad dentro de las ciencias, dentro de las diferentes ciencias. Ustedes los psicólogos, en este caso particular, pues le dan mucha utilidad a este tipo de distribución debido a que las diferentes pruebas psicológicas que se aplican, pues como ustedes ya saben, dichos test o dichas pruebas, pues las puntuaciones ya están normalizadas. Inclusive cuando ustedes han podido ver que cuando ciertos individuos pues obtienen una puntuación dentro de cierto rango, pues este individuo se encuentra dentro de un porcentaje específico. Eso lo han podido los que hayan dado ya teoría de los test, los que hayan dado algunas de las asignaturas que tienen que ver con la aplicación de pruebas psicológicas, pues se podrán haber dado cuenta de esto. Pues otra utilidad también que tiene
que tiene la distribución normal es el manejo de los errores cometidos al medir ciertas magnitudes, es decir, se puede determinar y se puede, digámoslo así, manejar este tipo de errores cometidos. Y también tenemos otra utilidad que tiene es el de determinar valores estadísticos muestrales como la media, la varianza y la MOVA. Hablando ya de la distribución normal, o sea, esta se basa, cuando estuvimos viendo en el tema anterior la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, estuvimos hablando de lo que es de la función de distribución. Pues en este caso específico para la distribución normal, la función de distribución en una variable aleatoria continua, pues esta puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta infinito. Es decir, no hay un límite para que la variable aleatoria pues asuma un valor. Esta puede tomar un valor cualquiera o puede tomar un rango de valores cualesquiera dentro del intervalo. En este caso, como es desde menos infinito a más infinito, pues puede asumir cualquier valor. Otra característica es de que hay más probabilidades para los valores cercanos que están a la media. Es decir, cuando la variable aleatoria toma un valor cercano al promedio o a la media, su probabilidad de ocurrencia es mucho más alta que aquellos valores, como dice ya la tercera característica, que a medida que el valor de la variable se va alejando o se va separando de la media, pues la probabilidad de que esta variable ocurra, pues va decreciendo. Ya se puede alejar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Es decir, puede ser un valor tan lejos que sea muy pequeño que el valor de la mediana, puede ser un valor tan grande como un valor mucho mayor que el de la mediana. Por lo tanto, al irse alejando, pues conforme nos vamos separando de la media, pues la probabilidad obviamente va decreciendo, es decir, la probabilidad de ocurrencia de cierto intervalo de valores o de la ocurrencia de un valor, pues va disminuyendo a medida que nos alejamos de la media. Y obviamente todo esto va a depender de la desviación típica. La función de distribución, esta fórmula que me imagino que algunos de ustedes, como vi en algunos trabajos, algunos de ustedes la pudieron encontrar y la pusieron en sus trabajos. Fíjense que cuando hablamos de la función de distribución de una variable aleatoria, en este caso para la distribución normal, pues se va, para la distribución, una variable aleatoria, perdón, pues se basa en esta función, que es la integral desde menos infinito hasta el valor de x. Pero ¿qué ocurre? Ya no, en este caso, actualmente la tecnología, pues no necesariamente esta fue la función original que estaba utilizando Gauss, Friedrich Gauss. Pues actualmente no tenemos que estar utilizando pues esta función, o sea, perdón, no es la función, sino la fórmula como tal, esta integral. No tenemos que estarlo utilizando. Dicha fórmula nos permite a nosotros determinar cuál es el área que tenemos bajo la curva. ¿Cuál curva? Pues recuerden, la curva de campana de Gauss. Esta área que tenemos sombreada, que va a estar siendo representada por la función de distribución, pues es la que representa el valor de probabilidad que nosotros vamos a estar buscando. Bien. ¿Qué propiedades tiene? Y seguimos con las mismas propiedades. Tiene la distribución normal. Pues el área total bajo la curva, es igual a 1. Bien, ahora otra característica y que vamos a estar viendo más adelante también, pues el área bajo la curva, digámoslo así, aproximadamente, el área bajo la curva aproximada del promedio, más o menos una desviación estándar. Es decir, si mi promedio aquí, en este caso, es 500, como tengo acá, promedio es 500, y me alejo en una desviación estándar, bien, y mi desviación estándar es de 100, es decir, tengo un promedio de 500 y una desviación estándar de 100, pues si me alejo del promedio en una desviación estándar, dígase 100 a la izquierda, a partir del promedio, si me alejo 100 a la izquierda, que sería 400, y 100 a la derecha, pues entonces se espera que aproximadamente el 68% de los datos esté dentro de dicho intervalo.
Si me alejo 2 veces, o sea, si me alejo del promedio 2 veces su desviación estándar, pues entonces estamos hablando de que aproximadamente el 95% de los datos estará cubierto por dicho rango. Y si me alejo 3 veces la desviación estándar con respecto a la media, pues estaremos hablando de que estaremos abarcando en dicho intervalo aproximadamente el 99% de los datos. Dentro de las propiedades que tiene la distribución normal, la principal de ellas es de que utiliza la campana de Gauss, y por lo tanto, al utilizar la campana de Gauss, esta curva, pues depende de los parámetros mu y sigma. Mu y sigma representan la media o promedio, y sigma representa la desviación estándar. Como la curva de la campana de Gauss, en este caso la curva de la distribución normal, es simétrica, bien, es simétrica, quiere decir entonces que en su punto más alto o en el mismo centro, que es donde se encuentra la media aritmética o el promedio, pues también, en este caso, al ser simétrica, pues coincide con la mediana y con la moda. Es decir, en una distribución normal, la media aritmética, la mediana y la moda son iguales. Bien. Otra característica que tiene es que la curva es asintótica al eje X, como le estuve mencionando al inicio. En este caso, la curva lo que hace es, o la línea de la curva lo que hace es que descansa sobre la línea, pero no la toca. Esa es teóricamente, lo que está planteado con la distribución normal. Y una importante es de que, como le estuve mencionando desde la primera, pues de que es simétrica. Es decir, la distribución normal, en este caso la campana de Gauss o el área bajo esta curva, es simétrica con respecto a su promedio o a su media. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de las observaciones está por debajo de la media y el otro 50% de las observaciones está por encima de la media. Si, como dijimos al inicio, si el área total bajo la curva es igual a 1, bien, o sea, se recuerdan cuando estuvimos hablando de la función de distribución de probabilidad, cuando estuvimos hablando de la distribución binomial, que si sumábamos todos los valores de probabilidad de la variable aleatoria que pudiera, de todos los valores de la variable aleatoria que pueda asumir en cierto experimento, si sumábamos todos esos valores de probabilidad, esto nos iba a dar 1. Pues lo mismo ocurre aquí. Por definición, el área total bajo la curva es igual a 1. Pues por lo tanto, como el área bajo la curva y la curva en sí es simétrica, pues entonces ese 1 que me representa probabilidad, si es simétrica, al dividir en 2 esta curva, justamente por el centro, con su media, al dividirla entre 2, pues tendremos que la probabilidad de ocurrencia hacia la izquierda o de cualquier valor que esté por debajo de la media aritmética, en este caso tendría una probabilidad acumulada de hasta un 50%. Y la del lado derecho, entonces, pues tendría también la misma probabilidad, un 50% de probabilidad de observar un dato que sea mayor a la media aritmética. Bien. Entonces, vamos a ver otra característica o las diferentes formas que puede asumir la curva de la distribución normal partiendo de su desviación estándar. Fíjense que aquí tenemos 4 curvas. Bien, pero ¿qué pasa? Estas 4 curvas tienen el mismo promedio. Es decir, tienen un conjunto de datos que tiene la misma media aritmética. Fíjense que todas están prácticamente una encima de la otra. Pero cada distribución de datos, aunque tenga la misma media aritmética, en este caso, tiene diferente desviación estándar, es decir, su desviación estándar es distinta. Fíjense cómo la de la curva que tiene la línea azul, pues la desviación estándar de esta curva es mucho más pequeña que la de las demás. Es decir,
La desviación estándar es menor que la curva que tenemos aquí de color rosado, que la curva verde y que la curva de color azul claro que tenemos acá. A medida que, ¿qué va pasando con la curva? Pues a medida que va aumentando la desviación estándar, la curva se va achatando más. Es decir, la curva se va haciendo más plana. Ahora, ¿qué pasa si tenemos diferentes distribuciones de datos con la misma desviación estándar, pero en este caso diferentes medias? Es decir, aquí la desviación estándar es la misma en este conjunto de datos, pero el promedio en ellos es totalmente diferente. Bien, por eso fíjense cómo el conjunto de datos tiene las mismas curvas, pero tiene, o sea, y la altura y todo de la misma curva, pero se ubican en puntos diferentes de la recta. Es por eso, porque tienen diferentes promedios. ¿Qué podemos decir hasta ahora, en resumen, de la distribución normal? Pues, como les mencioné desde el inicio, hay una familia de distribuciones de probabilidad, pero, y obviamente con una forma común, pero que están diferenciadas por los valores en su media y su varianza. La desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la curva. Mientras mayor sea el valor de la desviación estándar, pues más dispersos van a estar los datos en torno a la media y por lo tanto la curva será más plana. La media indica la posición de la campana, de modo que para diferentes valores de la media es desplazada a lo largo del eje horizontal. Bien, dentro de todas ellas, dentro de todas ese conjunto de distribuciones de probabilidad, pues la más utilizada es la distribución normal estándar, que es la que vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar viendo con más detalle y es con la que vamos a estar trabajando. Pues de entre todas ellas, la más utilizada es la distribución normal estándar. En este tipo de distribución, pues tiene como parámetros media 0 y varianza 1 para poder, como les mencioné desde el inicio, pues tipificar y cambiar la variable aleatoria X. La distribución normal estándar, que se representa con la letra Z, se representa con la letra Z, pues se le denomina así, pues porque la variable tipificada de X y a la curva de su función de densidad se le conoce como curva normal estándar. Esta es una distribución normal en el que sus parámetros promedio y desviación estándar tienen valores de 0 y 1 respectivamente. Es decir, aquí en esta distribución normal, para poder tipificar la variable X, pues se parte desde un promedio 0 y una desviación estándar de 1. Todas las variables que están normalmente distribuidas, pues se pueden transformar a una distribución normal estándar utilizando la fórmula para calcular el valor Z correspondiente. Bien, fíjense lo que tenemos aquí. Aquí la función, en este caso la función de distribución que vimos al inicio, pues simplemente ya al estandarizar la variable y al tipificarla, pues en este caso, para poder tipificarla, o sea, al estandarizar la variable, tenemos que tipificarla. Para tipificarla, pues entonces se utiliza esta función que tenemos aquí, que se llama Z, que es de mi distribución normal estándar. Y esta función es igual al valor de la variable X, o sea, X menos el valor de la media del conjunto de datos que estemos trabajando y se divide entre la desviación estándar. El valor obtenido me dará un valor de Z. Bien, ¿cómo identificamos dicho valor de Z nosotros aquí en nuestra curva? Bien, fíjense aquí debajo. Bien, aquí debajo vamos a tener nosotros los valores. Aquí vamos a tener identificados los valores de Z. Bien,
y con su desviación estándar. Bien, aquí nuestra media parte desde 0 y las desviaciones estándares, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, fíjense aquí, será parte desde 1, como les mencioné. Fíjense aquí en esta curva. Cuando hablamos de función de distribución, esta se refiere a la función de probabilidad acumulada. Es decir, los valores, cuando estemos buscando un valor de probabilidad, que lo vamos a estar haciendo en la tabla Z que tenemos, cuando estemos buscando nuestro valor de probabilidad, ya estos datos tienen la función de probabilidad calculada y el valor que contiene la tabla pues se refiere a un valor de probabilidad acumulado hasta el punto Z o hasta el valor Z que nosotros estamos requiriendo o que estamos buscando en nuestra tabla. Por eso fíjense aquí esta área sombreada hacia la izquierda, pues en la tabla que nosotros vamos a estar manejando tiene valores de Z negativos y valores de Z que son positivos. Bien, por ejemplo, de este lado van a estar los valores de Z que son negativos y de este lado de la línea, de este lado de la línea roja que tenemos aquí. Bien, de este lado vamos a tener los valores de Z que son positivos. Bien, por eso ustedes van a ver Z aquí en este caso Z1, después Z2, Z3 y así sucesivamente. Bien, lo van a estar viendo. Fíjense como toda esta área que tenemos, acá, toda esta área, corresponde a un valor de probabilidad acumulado. Toda esta área sombreada que tenemos aquí corresponde a un valor acumulado hasta el valor de Z1 que tenemos ahí. Es decir, ya este valor de probabilidad que tenemos aquí, no tenemos nosotros que calcularlo, pues porque la tabla de probabilidades, la tabla de distribución de probabilidades que nosotros tenemos, pues ya me da dicho valor. Fíjense, inclusive, cómo lo tenemos aquí identificado con esta letra F de Z. Es decir, ya nuestra tabla no tenemos que salir a calcular un valor de probabilidad porque ya la tabla lo tiene tabulado. Todos los valores hacia la izquierda del valor Z que estemos buscando, pues ya están tabulados ya están identificados y tabulados en nuestra tabla de distribución de probabilidad. Y como les mencioné, son valores de probabilidad acumulados. Bien, ahora, estos que están aquí a la derecha, estos valores que están acá a la derecha, estos valores no están en la tabla. Estos valores, fíjense, o sea, los que están justamente después de esta línea verde, que es esta área que no está sombreada. Y si a nosotros nos estuvieran pidiendo este valor, o mejor dicho, esta área de probabilidad, ¿cómo nosotros podemos encontrarla? Pues a partir de esta simple resta que tenemos aquí. Bien, 1 menos el valor de probabilidad acumulado que tiene nuestra tabla. Cuando nos estén pidiendo una probabilidad que sea mayor al valor, que es una probabilidad que sea mayor que, o en este caso, mayor que el valor de probabilidad mayor que el valor de la variable que nos estén pidiendo, pues entonces lo que debemos hacer es determinar el valor de Z, determinar cuál es el valor de probabilidad acumulado hasta el punto de Z. Y a dicho valor acumulado, pues simplemente le aplicamos esta operación, 1 menos ese valor que vamos a obtener desde la tabla. Bien, o ese valor que ya nuestra tabla nos va a estar dando para nosotros poder obtener esta área que tenemos aquí. Recuerden, si ya yo planteé desde el inicio, se plantea que esta área total bajo la curva es igual a 1, bien, y nuestra tabla de probabilidad me suministra este valor de probabilidad hasta aquí, bien, es decir, la tabla me da este rango de valores,
pero el que yo realmente necesito es este de acá de la derecha, pero yo sé que completo todo el gráfico debajo de él es igual a 1. Pues simplemente yo lo que digo es 1 menos el valor que me dé mi tabla, es decir, 1 menos f de z, en este caso. Bien, al obtener esto, pues entonces por diferencia voy a obtener el valor de probabilidad o el área que tenemos aquí debajo del gráfico. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? Es decir, ¿cómo podemos aplicar todo esto que yo estoy diciendo? Obviamente, ya a partir de un ejercicio. Bien, vamos y lo vamos a estar viendo en un caso de aplicación más adelante. Vamos ahora a ver cuáles son las características de la distribución normal estándar. Bien, de la distribución normal estándar. Vamos a ver cuál es vamos a ver cuáles son las características. La primera de ellas es de que no depende de ningún parámetro. Bien, en este caso la distribución normal no depende de ningún parámetro. Otra característica es que su media es 0 y su varianza y desviación estándar es igual a 1. La curva es simétrica con respecto al eje X, como yo les mencioné, es simétrica porque si la divido por mitad tengo 50% de probabilidad hacia la izquierda y 50% de probabilidad hacia la derecha. Tiene un punto máximo que es en el eje Y, en este caso, que he obtenido por el valor de la media, y tiene dos puntos de inflexión, que es donde Z asuma los valores tanto de 1 como de menos 1. Es decir, cuando hablamos de punto de inflexión de la curva, nos referimos a esta área de aquí, que es donde ya la curva pues empieza a aplanarse, digámoslo así, donde hay un cambio de dirección de la curva. Bien, si se fijan aquí, es donde en este punto específicamente, es donde ya la curva hace esto. Bien, es donde la curva empieza a hacer esto ya. Me salió mal el dibujo ahí. Donde la curva más o menos, donde la curva empieza ya a hacer esto. ¿Sí? Bien, entonces. Algo que tenemos que saber con relación a la distribución, algo que tenemos que saber con relación a la distribución normal es en lo que respecta al teorema del límite central. ¿Y en qué se basa el teorema del límite central? Pues de que bajo condiciones muy generales, según aumenta la cantidad de datos que tenemos, es decir, mientras más grande se haga nuestra cantidad de datos, pues la distribución de la suma de las variables aleatorias tiende a seguir una distribución normal. En pocas palabras, a medida que, o sea, la distribución normal nos garantiza que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, bien, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, los datos o la variable se sigue o se ajusta a una distribución normal. Eso es lo que, a eso es que esto se refiere, que a medida que el tamaño de la muestra aumenta, pues los datos entonces tienen un comportamiento de una distribución normal. Los datos empiezan a ajustarse. Si con una muestra, por ejemplo, de 30 elementos, pues mi conjunto de datos no tiene las características de una distribución normal, pues entonces si yo quiero que los datos se ajusten a una distribución normal, pues entonces lo ideal es aumentar el tamaño de la muestra. Pues a medida, como dice el teorema del límite central, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, pues los datos asumen o se comportan como una distribución normal. Un ejemplo que podemos ver acá es sobre este histograma, en el que tenemos una distribución de frecuencia del peso de un grupo de personas de acuerdo a su edad. ¿Qué pasa? Que de acuerdo al teorema del límite central, pues según aumente la cantidad de datos,
se podrá trazar una curva, como vemos aquí, que cada vez que aumente la cantidad de individuos en esta muestra, pues los datos se van a ajustar a esta curva. Fíjense cómo con esa, digámoslo así, con esa poca cantidad de datos que hay, pues fíjense las barras, cómo se parece un poco a la distribución que tiene la curva. Pues a medida que vayan aumentando la cantidad de muestras o que aumente la cantidad de datos en esa muestra, pues entonces esas barras se van a ajustar aún más a esa pequeña línea que tiene esa curva, como ustedes pueden ver ahí. ¿Cuáles son los pasos para nosotros calcular ya nuestra distribución de probabilidad utilizando la distribución normal estándar? El primer paso es interpretar gráficamente el área de interés, es decir, a partir de un gráfico nosotros podemos determinar observando el gráfico cuál es el área de interés que nos están pidiendo a nosotros que calculemos, o en este caso, cuál es el área de probabilidad que nos interesa obtener. El segundo paso es obtener el valor Z a partir del uso y de la aplicación de la fórmula de Z es igual a X menos la media entre la desviación estándar. El paso 3 es buscar en nuestra tabla de probabilidades, que vamos a presentar ahora cómo buscar nuestros valores Z en la tabla de distribución de probabilidades. O también se puede hacer utilizando Excel, pero nosotros vamos a utilizar nuestra tabla para ayudarnos mejor. Y el cuarto paso va a depender de lo que se nos esté pidiendo, ya sea realizar una suma o una resta de áreas para poder encontrar la probabilidad deseada. Muchas veces no tendremos que realizar ni suma ni resta para poder encontrar esa área de probabilidad deseada, ya que la misma tabla de probabilidades nos va a suministrar esa área de forma directa. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Supongamos que sabemos que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de 140 libras y una desviación estándar de 20 libras. Bien. A partir ya de los datos que nos suministra este ejercicio, pues nosotros tenemos que obtener algunos valores de probabilidad según nos los pidan. Vamos a ver. Tenemos el ejemplo 1. En el primer caso nos piden a nosotros determinar la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 150 libras. Bien, menor o igual a 150 libras. Bien, fíjense que 150 libras, si nos vamos aquí a los datos, 150 libras tiene 10 libras más que el promedio, ¿cierto? Es decir, las 150 libras está, si lo graficamos, está por encima del promedio. Pero vamos a ver. Graficando esto, pues asumimos entonces que nuestra media está acá, justamente en el centro de la curva. El promedio está justamente en el centro de la curva. Bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? Esta probabilidad. Recuerden que está por encima de la media, o sea que es mayor, es decir, que se encuentra a la derecha. Es decir, nos están pidiendo a nosotros, encuentra la probabilidad, es decir, hasta este punto. Encuentra la probabilidad de la variable X hasta este punto. Eso es lo que nos están pidiendo a nosotros. Bien, entonces, como nos están pidiendo a nosotros la probabilidad de que sea menor que, bien, la probabilidad de que sea, fíjense aquí, que el peso sea menor o igual a 150 libras. Bien, es decir, a nosotros nos están pidiendo esto. ¿Cuál es la probabilidad
de que nuestra variable X, bien, sea menor o igual a 150. Me disculpan por los dibujos. El mouse no ayuda mucho. Bien, eso es lo que nos están pidiendo a nosotros, de que sea menor o igual a 150 libras. Bueno, recuerden que, como les dije, en este caso, para yo poder determinar ese valor de probabilidad, para yo poderlo determinar, como me están pidiendo que es menor o igual a 150, pues yo tengo que encontrar cuál es el área acumulada que hay hasta este punto. Bien. Y como el área acumulada hasta este punto, como ustedes recuerdan, ya me lo va a dar la tabla por la función f de z. ¿Se recuerdan? La tabla me da ese valor f de z. Ya ese valor acumulado de probabilidad, ya la tabla de distribución de probabilidad que vamos a estar utilizando me va a dar dicho valor. Bien, pues por lo tanto, hemos estado interpretando gráficamente esa área. Bien, ya sabemos que es el área de la izquierda que me están pidiendo porque es el área de la izquierda que me están pidiendo porque ya me están diciendo que sea menor que. Bien, como me dice menor que, ya yo sé que es el área de la izquierda que me están pidiendo. Toda esta área hacia la izquierda que me están pidiendo. Bien. Gráficamente, acá gráficamente, si decimos que la variable A, en este caso aquí lo dicen con la variable A, pero puede ser la variable X, también eso lo pueden representar ustedes con la variable X sin ningún problema. Bien, sea menor a 150 libras, pues el área bajo la curva que nos interesa es el siguiente, es el de este gráfico que tenemos aquí. Bien. El punto 2 es determinar el valor de z, es decir, vamos a utilizar la función z para encontrar el valor. Vamos a convertir la variable x, que es 150, la vamos a convertir a un valor z. Para eso utilizamos la fórmula. Z es igual a x menos la media entre desviación estándar. Como x asume el valor de 150 y ya la media sabemos los valores, que es 140 y la desviación estándar 20, pues simplemente realizar esta simple operación. 150 menos 140 entre 20. 150 entre 150 menos 140 me da 10. Al dividirlo entre 20 me da 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en mi tabla, ¿cuál es el siguiente paso? Ya después que calculo Z, puedes buscar ese valor en mi tabla de distribución de probabilidades. Déjenme ir entonces a buscarle el valor de la tabla Z. Voy a buscar la tabla que yo les subí a ustedes. Bien, vamos a buscarla, vamos a compartir la tabla, que la tengo acá. Mírenla acá. Aquí tenemos la tabla de distribución normal que fíjense aquí inclusive, tabla de distribución normal tipificada, como yo les mencioné. Bien, la tabla, y fíjense aquí, la tabla proporciona para cada valor de Z el área que queda a su izquierda. ¿Se recuerdan? El área que queda a la izquierda. ¿Qué tenemos aquí sombreado? El área a la izquierda, que es el área realmente que nosotros queremos buscar. Bueno, pues ya la tabla me suministra ese valor de la izquierda, ese valor de probabilidad. Bien, el valor de Z que estamos buscando es 0.5, ¿cierto? El valor de Z que nosotros estamos buscando es un Z, perdón, estamos buscando, déjenme mejor escribirlo, creo que sale
mejor el valor de z que nosotros estamos buscando, la función, ¿verdad? De z, que sea menor que, vamos a ponerlo, aquí no me sale, que sea menor o igual, vamos a ponerlo así, menor o igual a 0.5, ¿verdad? Tengo que buscar el valor de probabilidad acumulado hasta 0.5. Bien, pues entonces, vamos aquí. Vamos a ver. Fíjense, vamos a aprender algo de la tabla. Fíjense que la tabla tiene valores de z negativos. Fíjense aquí en la primera hoja, tiene los valores de z negativos. Fíjense aquí a la izquierda. Bien. Y tiene en la segunda hoja los valores de z positivos. Fíjense aquí. Eso que ustedes ven ahí es 0.0 para que después no crean que es como un... No crean que es un acento. Ese es el punto decimal que está representado de esa forma. Bien, fíjense inclusive la forma, bien, aquí en la que está presentada. Bien, fíjense que este gráfico, este de aquí, se parece bastante al que realmente nosotros queremos buscar. Bien, fíjense que se parece a este. Pues entonces sabemos que es sabemos que es en esta área que nosotros queremos buscar nuestro valor de probabilidad. Pero el z que nosotros estamos buscando, ¿cuál es? Es el z de 0.5. Bien, un 0.5. Pues entonces nos vamos al z, aquí a la izquierda, de 0.5. E inmediatamente lo encontramos aquí, fíjense aquí. Lo encontramos acá. Ya sabemos que el valor de probabilidad que nosotros estamos buscando está en esa fila, 0.5. Ese es el valor que, o sea, dentro de los 10 valores que hay ahí, pues uno de ellos es el que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos dentro de esos 10 valores cuál es el que exactamente necesitamos? Bien, si nos fijamos en nuestro valor de z, ¿se recuerdan que el valor de z fue menor o igual a 0.5? Bien, nuestro valor de z que nosotros queremos, fíjense que no tiene más decimales aquí a la derecha. Este valor de 0.5 no tiene más decimales a la derecha. Pues por lo tanto, entonces lo que hacemos es, como no tiene ningún otro decimal después del 5, pues asumimos entonces que es se toma entonces en este caso el primer valor, pues se toma en este caso el primer valor que tenemos acá. ¿Okay? Que en este caso sería específicamente, vamos a aumentar un poquito el zoom. Para los que estén un poquito corto de vista. Y sería este valor específicamente que tenemos aquí. 0.69146. Bien. O 0.6915. Daría lo mismo, si redondeamos ese 4 a un 5. Bien. ¿Por qué escogemos ese valor? Bueno, pues como les mencioné específicamente, porque el valor 0.5 no tiene ningún otro decimal, no tiene ningún otro decimal a la derecha. Pues por lo tanto, lo que se hace es que se toma entonces el primer valor con estos decimales que tenemos aquí. Bien, pero vamos a enseñarle otra cosita.
Ya sabemos que es el 0.69, que es ese valor que vamos a tomar. Bien, ya sabemos que es ese de ahí. Déjame sombrearlo. Ya sabemos que es ese valor que vamos a estar tomando. El 69,146. Bien, ahora vamos a ver. Y si yo hubiese tenido un Z, bien, vamos a ver. Si yo hubiese tenido un Z de 0.43, por decirle algo, de 0.43, ¿cómo yo ubico ese valor? Si aquí a la izquierda yo solamente tengo el 0.4, ¿cierto? Yo solamente tengo el 0.4 aquí a la izquierda, como vemos aquí en el valor de Z. ¿Qué me le hace falta a ese 0.4 para completar el 43? Nos hace falta el número 3, ¿cierto? Pues fíjense acá, para eso tenemos entonces este bloque de decimales que vemos aquí arriba. Es para cuando nuestros valores de Z, pues no, simplemente en este caso nuestros valores de Z los vamos a estar utilizando a 2 cifras significativas después del punto. Bien, como máximo, para poder encontrar el valor Z en nuestra tabla de distribución, que es lo que nos permite nuestra tabla, a 2 posiciones decimales después del punto. Bien, entonces, en este caso, como nuestro valor Z que estamos buscando es 0.43, bueno, pues nosotros tenemos aquí 0.4, ¿cierto? 0.4, donde ¿qué le hace falta a este 0.4 para que sea 0.43? Le hace falta el 3. Pues entonces es este bloque que tenemos aquí, donde se interceptan dichos valores, tanto los del 3, en este caso, el 0.0003 con los del 0.4, que me forman entre ellos dos el 0.43, pues este es el valor de probabilidad que ando buscando. Bien, donde se interceptan, que en este caso sería 0.66640. Bien, y de esta misma forma se buscan todos los diferentes valores de probabilidad. Por ejemplo, si el valor de probabilidad en vez de ser 0.43 hubiese sido, vamos a ver, en vez de ser 0.43, me voy a borrar eso. En vez de ser 0.43, hubiese sido un, vamos a ver, menos 1.96. Vamos a ponerlo así. Menos 1.96. Bien, menos 1.96, como me da negativo, tengo que ir al primero, vamos a ver. ¿Verdad? Yo estoy buscando el menos 1.96, ese valor de probabilidad estoy buscando. Bien, pues entonces, vamos a ver. Menos 1.96, ¿a dónde tengo que ir? Al menos 1.9. Pues yo voy bajando mi tabla hasta llegar al menos 1.9. Aquí tengo el bloque del menos 1.9. Acá lo tengo. Bien, ya yo sé que está dentro de ese conjunto de valores. Ya yo sé que está ahí. 1.9. ¿Qué le hace falta a mi 1.9? El 6. ¿Dónde ubico el 6? Arriba. Vamos a ver. Nos vamos arriba al 6. Aquí está. Entonces yo voy bajando en esta columna hasta el 1.9. Bien. Y el valor de probabilidad que estoy buscando es este que tenemos acá. Entonces, el valor de probabilidad que estoy buscando es el 0.025. 0.02500. Ese es el valor de probabilidad que estoy entonces buscando
para trabajar con la probabilidad según lo que se me pida. De esta forma es que se buscan los valores de probabilidad en nuestra tabla de distribución de probabilidades. Bien, entonces vamos a borrar esto. Entonces, partiendo entonces a nuestro ejemplo inicial, el de la presentación, bien, ya sabemos que tenemos un valor de Z de 0.5, pues si nos vamos a nuestra tabla, buscamos el 0.5, que obviamente lo vamos a buscar del lado positivo de nuestra tabla, porque el valor de Z fue positivo. El 0.5, como habíamos identificado anteriormente, que nos iba a dar, el que encontramos es 0.69146. Bien, pues entonces nos vamos acá a nuestra diapositiva y vemos que cuando utilizamos la tabla, en este caso de distribución normal, para un Z de 0.5 obtenemos un área acumulada de 0.6915. Recuerden, el 6914 es 6, redondeé ese 4 para utilizar 4 cifras después del punto. Lo pueden utilizar así, pueden utilizar 4 cifras sin ningún inconveniente. Entonces, al obtener nuestra área de probabilidad, que es 0.6915, pues con dicha área de probabilidad pasamos al siguiente paso. Si es sumar o restar las áreas, vamos a ver qué nos dice. Pues en este caso, se entiende que no es necesario realizar ningún cómputo adicional, pues porque ya el área que nosotros estamos calculando es el área resultante, es la misma que nosotros estamos requiriendo. Es decir, ya la tabla a nosotros nos dio el valor que nosotros estamos procurando. Por lo tanto, no hay que hacer ningún cálculo adicional. Por eso les doy un, digámoslo así, un truquito o un tip. Le damos un pequeño consejo. Y es de que cuando nos piden, vamos a ver, la probabilidad de que encontremos un valor menor que menor que, cuando nos piden eso, pues entonces el valor de probabilidad será el que nos, el que tenga la tabla. El valor de probabilidad que nos suministre la tabla. Vamos a ponerlo así. La tabla de probabilidad Z. Vamos a ponerlo así de esa forma. Bien, esto es como si fuera, digámoslo así, algo para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, cuando sea menor que lo que nos estén pidiendo, cuando nos estén pidiendo la probabilidad de que encontremos, de que la variable X sea menor que, pues entonces el valor de probabilidad que nos interese simplemente será el que nos suministre la tabla de probabilidades Z que estamos utilizando, sin realizar ningún otro cálculo. Simplemente realizamos el cálculo de Z. Bien, realizamos el cálculo de Z, nos vamos a nuestra tabla, identificamos cuál es el valor de probabilidad asociado a ese valor Z que hemos calculado y listo. Ya con eso determinado este valor de probabilidad y ese será nuestro resultado. Obviamente recuerden que para interpretación de dichos resultados, pues simplemente este resultado se multiplica por 100. Es decir, ¿cuál sería la interpretación de este valor de probabilidad que hemos encontrado aquí? Si lo multiplicamos por 100, sería
que el 69.15%, hay una posibilidad, perdón, hay una probabilidad de 69.15% de encontrar una persona con un peso menor o igual, en este caso, menor o igual a 150 libras. Bien, esa es la explicación de este resultado. O sea, el resultado no solamente se queda en obtener este valor que tiene nuestra tabla. Ah, bueno, la tabla me da 0.6915 y ya, terminé de hacer el ejercicio. No, la interpretación, o sea, obviamente tiene que tener algún sentido. Pues en este caso, lo que quiere decir es que hay un 69.15% de probabilidad de encontrar una persona con un peso menor o igual a 150 libras. Esto es lo que esto quiere decir. Perfecto. Bien, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta ahí. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Bien, vamos a ver un segundo caso. El segundo caso se refiere, vamos a ver, segundo ejemplo. Si deseamos la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso mayor a 150 libras. Fíjense que aquí ahora me están pidiendo la probabilidad de que encontremos una persona que tenga más de 50 libras, más de 150 libras. Bien, es decir, aquí me están pidiendo lo contrario al ejercicio número 1. Pues, como les comenté, se interpreta gráficamente el área de interés. Gráficamente, como decimos que la variable que vamos a estar utilizando es mayor a 150 libras, pues el área de la curva que nos interesa a nosotros, ¿cuál va a ser? El área de la derecha. Bien, fíjense, anteriormente, ¿cuál era el área que nos interesaba a nosotros? El área de la izquierda. Bien, y por eso la tabla, el proceso de cálculo se hacía mucho más fácil, porque la tabla lo que hace es que me da justamente el área de probabilidad acumulado a la izquierda. Pero ¿qué pasa en este caso? A mí me están pidiendo el área de probabilidad acumulada a la derecha. Bien, pero la tabla no me da el valor de probabilidad acumulado hacia la derecha. Pues, ¿qué es lo que hago? Utilizo la regla del complemento, algo que yo les había comentado a ustedes. Bien, y que ya ustedes habían utilizado en las prácticas y en los ejercicios que vimos en las unidades anteriores. ¿Qué es lo que hacíamos? Decíamos 1 menos lo que no me están pidiendo, o 1 menos lo contrario, ¿verdad? De lo que me están pidiendo, para poder encontrar el valor de probabilidad requerido. En este caso, como le expliqué en diapositivas anteriores, sería 1 menos la probabilidad de encontrar un valor menor o igual a las 150 libras. Esto es lo que me están pidiendo aquí. 1 menos la probabilidad de encontrar un valor menor o igual a las 150 libras. Entonces vamos a ver. El primer paso es determinar el valor de Z. Recuerden que el valor de Z ya lo hicimos anteriormente. En este caso la variable X es 150 libras, pero ahora va a tener un tratamiento diferente. Bien, tenemos nuestro mismo valor. Recuerdan, 0.5. Ubicamos en nuestra... Bien, aquí tenemos el gráfico. Para nosotros no perder de vista lo que realmente estamos requiriendo. ¿Qué es lo que me da la tabla? La tabla me da, recuerden, este lado, el lado izquierdo. Pero el lado izquierdo a mí no me interesa porque no es el que me están solicitando. ¿Qué área es que me están solicitando? El área de la derecha, esta que está ahí en amarillo. ¿Y cómo yo obtengo esa área que está en amarillo? Bueno, pues a partir del uso de esta fórmula, específicamente aplicando esta diferencia que tenemos aquí, justamente. Bien, 1 menos la probabilidad que tenga la tabla. Pues entonces yo lo que hago es que,
Vamos a ver el tercer paso, buscar en la tabla el valor de probabilidad. Pero recuerden que ya nosotros lo hemos buscado. ¿Qué hicimos cuando buscamos el 0.5 en la tabla? Cuando buscamos el 0.5 en nuestra tabla, encontramos 0.5, aquí el 0, porque no tienen otro valor, nos dio 0.69146 o 6915, que es lo mismo. Pues entonces, volviendo acá, bien, obtenemos nuestro valor. Fíjense aquí 6915. Ahora vemos con el último paso. Aquí sí se hace necesario, entonces, realizar una operación extra. Fíjense aquí la que yo le había comentado. Esta es la operación extra que hay que realizar. Bien. En este ejemplo, pues el área de probabilidad, que es 0.6915, no representa el área que nos interesa. ¿Recuerdan? Esta área de la izquierda, que es la que me da la tabla. Esa área no nos interesa porque no es la que nos están pidiendo, sino la contraria a ella. Para poder encontrar el área contraria a ella, a la que nos están pidiendo, pues entonces, en este caso, lo que decimos es restarle 1 a la probabilidad encontrada. ¿Cuál es la probabilidad encontrada? La 6915. Pues por lo tanto, si decimos 1 menos 0.6915, eso nos va a dar a nosotros 0.3085. Bien, mírenlo aquí. 1 menos 0.6915 es igual a 0.3085. Esto quiere decir que esta área sombreada que está aquí en amarillo es igual al área que nosotros estamos buscando o la que estamos requiriendo, 0.3085. Y si nosotros entonces decidimos interpretar dicho resultado, ¿cuál sería la interpretación de esto de acá? Bueno, pues de que hay una probabilidad de, recuerden, multiplicar por 100 de 30.85% de encontrar una persona, vamos a ponerlo así abreviado, una persona con más, vamos a ponerlo así, con más de 150 libras. ¿Ya? Esa sería la interpretación. Hay una probabilidad de 30.85% de encontrar una persona con más de 150 libras. O que tenga exactamente o que tenga un peso mayor a 150 libras. ¿Ya? Simplemente. Ese es el resultado. Y esa es la interpretación que se busca al llevar a cabo este tipo de ejercicio o este tipo de caso. Bien. Bien. Entonces, continuando, vamos a ver este ejemplo, este último ejemplo. Aquí nos piden determinar la probabilidad de que una persona tenga entre 150 y 160 libras. Es decir, nos están pidiendo encontrar la probabilidad de que una persona se encuentre dentro de cierto rango de valores. En este caso, dentro de cierto rango de libras de peso. Bien. Entonces, para poder determinar esto, graficamos el área de interés, que es esta que tenemos aquí. Gráficamente, ¿qué estamos viendo? A nosotros nos piden buscar, pues, la probabilidad de que una persona esté desde cierto peso hasta, desde el peso A hasta el peso B. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar a una persona que esté dentro de este rango de libras, dentro de este rango de peso? Bien. ¿Cómo nosotros podemos encontrar esa probabilidad? Fácil. Así como lo tenemos aquí. Tenemos que calcular dos probabilidades. Es decir, o en este caso, tenemos que realizar tenemos que desarrollar la fórmula de Z dos veces. Una en este caso para el peso de 150 libras y otra para el peso de 160 libras. Bien, ¿qué hacemos con ambas? Al peso mayor, que en este caso será el de las 160 libras, al peso mayor o a la probabilidad del peso mayor
se le resta la probabilidad del peso menor. Bien, se le resta la probabilidad del peso menor. Es decir, yo voy a calcular un valor de Z para 160 y voy a determinar su probabilidad. Voy a determinar ese valor de probabilidad en la tabla y voy a calcular también un valor de Z para el valor más pequeño, en este caso para 150 libras. Me voy a la tabla, voy a buscar su valor de probabilidad. En este caso, yo puedo decir probabilidad 2, vamos a ponerle así, probabilidad 2 y probabilidad 1, por decir algo. Bien, es decir, al de 150 libras vamos a ponerle el número 1 y al de 160 vamos a ponerle el número 2. Está feito el 2, pero bien. El número 2. Entonces, la probabilidad que yo encuentre con la probabilidad asignada al valor B, o en este caso al de 160 libras, que va a corresponder el número 2, le voy a restar el valor de probabilidad encontrada al de 150 libras o asignado el valor 1, que va a ser de probabilidad 1. Bien, o sea, estoy poniéndolo solo así para que lo puedan comprender, para que sea más fácil para ustedes. Entonces, vamos a ver. Determinamos el valor de Z. Ya recuerden que para 150 ya hemos determinado el valor de Z. Bien. ¿Cuál es el que nos queda calcular? El de 160. Bueno, pues para 160 calculamos el valor de Z. 160 menos 140 entre 20, esto nos va a dar 1. Nos vamos a nuestra tabla de distribución de probabilidad. Buscamos para 1.0, en este caso porque es 1. Sin decimales y sin nada. Buscamos el valor de 1. En este caso, el valor resultante es 0.84. Vamos a ponerlo así. 0.84134. Ese es el valor de Z que estamos buscando cuando en este caso nos da un valor de 1. En este caso que es lo mismo que 1.0, como vimos en la presentación. Bien, entonces obteniendo esto, ya sabiendo esto, bien, como ya les mencioné, el valor de 105, el valor de Z para 105, para la variable X 150, que cuando calculamos Z nos daba un Z de 0.5, ya sabemos que es el 6915. Buscamos, como buscamos ahora mismo en la tabla, el de 1.0, que corresponde a 160, y esto nos da 0.8413. Bien, ¿qué es lo que nos resta por hacer simplemente? Nos queda simplemente realizar la resta. Bien, en este caso, lo que hacemos es 0.8413, que es la probabilidad mayor, se le resta la probabilidad menor, 0.6915. Al restar estos dos valores, pues tenemos una probabilidad de 0.1498. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿O qué representa un 0.1498 para este caso en específico? Pues de que hay una probabilidad de, si lo multiplicamos por 100, 14.98%, una probabilidad de 14.98% de, ¿verdad? De que una persona que sea seleccionada al azar, obviamente, de que una persona tenga un peso entre 150 y 160 libras. A eso es que nos referimos. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues buscando la probabilidad de escoger una persona o de encontrar una persona que esté dentro de ese rango de peso. Bien, entre 150 y 160 libras. Pues para eso, aplicando esta distribución normal, pues hay una probabilidad de 14.98%, o mejor dicho, casi un 15% de posibilidad, o prácticamente un 15% si lo redondeamos, de posibilidad de encontrar una persona que tenga un peso entre 150 y 160 libras. Bien, y de esta forma es que entonces calculamos
pues el valor de probabilidad para cuando estamos buscando, cuando estamos en este caso calculando la probabilidad de que la variable se encuentre dentro de cierto intervalo de valores. ¿Sí? Acá tenemos las referencias bibliográficas y tanto libros como también acá desde internet, de donde se obtuvieron información para los datos que tenemos, que hemos estado presentando. Bien, jóvenes, muchas gracias. Este es el final de esta presentación. Pues nada, cualquier duda, pues estamos aquí. Bien. Así que vamos a ver, vamos a abrirle entonces los micrófonos a ustedes para